All right, good evening, everybody. We'll go ahead and get started. I think we got a good number of folks here. So my name is Rich Boyd. I'm the Assistant Division Chief of the Transportation and Toxics Division here at the Air Board. I'd like to welcome everybody to our Freight Days. And just so everybody understands, we're doing this listening session over 2 days. So this is the first of 2 days. Today, we intend to talk about seaports, rail yards, and border crossings. And on Thursday, we'll pick up warehouses, airports, and our CEQA process. And so these meetings are your opportunity to share with us your concerns, your experiences, suggestions for how our freight-related efforts can benefit all Californians and how we can best make the regulatory process serve you. And I'll pause for the translators. I'm sorry, there is somebody in the other room, or do you want me to? Okay, my apologies. I'm so sorry. Hello, good evening, everybody. My name is Richard Boyd. We're going to basically start the today with this conference. Thank you for being here. My apologies. I saw there was somebody in the Spanish room translating. Go ahead, sir. Okay, so before we get started with the rest of the session, I'm going to turn it over to Amanda, who's going to go over our Zoom housekeeping procedures so that folks know how to participate. Antes de seguir con hoy, voy a pasarle la voz a Amanda Anderson, que nos va a dar los lineamientos de cómo manejar, hacer lo que tengamos que hacer en esta sección. Gracias. Thank you. Let me get these started. Oh, sorry, I'm still sharing my music and don't want that. Estoy ahorita todavía apagando lo de la música, disculpen. There we go. Okay, sorry about that. Okay, disculpen acerca de eso. Right, so we are recording this meeting, so we'll be able to Estamos grabando esta access it later. reunión. And then in order to access translation, there is a globe at the bottom of your screen. De manera de ustedes poder tener la interpretación, hay un globo en la parte abajo de la pantalla. So when you click on the interpretation icon at the bottom of your screen, you'll select Spanish, and then you can mute the original audio if you don't want to hear the English in the background. Si ustedes quieren escuchar la interpretación en español, básicamente vayan a ese globo, lo aprietan y de esa forma se desconectan de la conversación en inglés. And if you're on a cell phone, you'll see 3 dots in the bottom right-hand corner. You'll select that, and under the More menu, you have the option for interpretation. Y si está en el celular, va a ver que hay como 3 puntos. Ustedes van a apretar ahí y van a darse cuenta de que eso los va a llevar al área donde tienen que accesar para obtener la traducción en español. If you're calling into this Zoom meeting, you won't have the ability to access simultaneous translation. Si usted está llamando para accesar a esta conferencia, no va a poder tener acceso a la traducción simultánea. So you'll need to call into the Spanish conference line, and that phone number is 866-803-2146. De otra forma va a tener, como dice en la pantalla, llamar al número de la conferencia en español que está en la pantalla. El número es 866-803-2146. Repito, 866-803-2146. Y la contraseña es 1083550. Repito, 1083550.
Thank you. Are there any questions about how to access translation during this meeting? Hay otra pregunta acerca de cómo accesar la traducción en esta reunión. If there's no questions, we'll go ahead and end sequential translation now. Si no hay ninguna pregunta, vamos entonces a irnos a la interpretación secuencial. Ujú. Thank you. Gracias. Okay, so the settings that we have today is you'll be muted when you come into the meeting. But if for whatever reason you do become unmuted, please check and make sure that we're staying muted throughout the meeting so that we're not getting disrupted. And then we also would ask if you have an organization that you're representing to please. Si tiene una organización que usted está representando y necesita cambiar su nombre, por favor ponga su nombre en los 3 puntos que están arriba, en la parte de arriba y usted puede poner su nombre y su organización. De manera de callar o desbloquear. Ustedes ven la orientación que hay en la pantalla. Está en la parte de mute y ahí aparece. Está en el lado izquierdo de la pantalla y usted puede apretar eso para bloquear o desbloquearse. Si usted está llamando, usted por favor puede seleccionar marcar 6 y eso lo va a quitar el volumen o a permitirlo que le hable. En la parte, haga clic en el icono de la cámara en la parte inferior izquierda de la pantalla para activar y desactivar su video. Vamos a utilizar el levantar la mano hoy. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, usted puede, depende de la versión que usted tenga de Zoom, básicamente va a tener una opción en la parte de reacción y en la parte, una reacción de menú. Si llama por teléfono, va a marcar el número 9. Y eso va a permitir a muchas veces las personas que llaman ese sistema no funciona, pero vamos a tratar de vemos cómo podemos colaborar con eso durante la reunión. También estamos utilizando el icono de chat. Eso le va a permitir compartir con otras personas, con las personas que están en la reunión o con las personas que están aquí. Si no lo ve, si no lo ve, lo puede ver aquí en la parte abajo de su pantalla. Por favor, siéntanse cómodas para hacer preguntas y comentar. Vamos nosotros a recoger esas preguntas durante el día y después entonces vamos a responderlas. Vamos a proveer información que es de importancia y ustedes pueden comunicarse ya sea con el grupo entero o con alguna de las personas que están auspiciando esta conferencia. Esta conferencia se va a grabar y va a haber una certificación al final de esta conferencia. Por favor, nos mandan información de su email para mandarles la certificación. Estamos utilizando el sistema de Poll Everywhere, lo cual para ingresar a este sistema ustedes pueden utilizar este número que está en la pantalla y para unirse, o también puede enviar un mensaje y voy a poner esas instrucciones en el chat. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar ahorita una pregunta para asegurarnos que el sistema funciona. Como pueden ver, aquí están las instrucciones de cómo accesar.
puedes ir puedes hacerlo haciendo la de paulev.com. Ok, aquí está la palabra clave. O puede hacerlo vía texto al Carvejo CAP 306 y es al 22333. Entonces vamos a probar el sistema. Ok, ya veo que hay respuestas que ya comenzaron a llegar. Ok, la información que se repite va a aparecer más grande. ¿Alguien ha tenido algún problema accesando eso? Ok, yo voy a poner la instrucción en el chat. Esas instrucciones están en el chat. Una vez que ustedes lo accesen a través de su página web, ustedes van a poder responder preguntas durante el día. Gracias, Linda. Como mencioné al principio, vamos a la sección que comenzó hace dos días. Vamos a básicamente hablar de la parte de la crossing. Antes de hacer eso, tenemos el placer de tener una ejecutiva de si ustedes saben que ella persona es responsable en desarrollar todo lo que es la política y juega un papel muy importante en la parte del cambio de clima y en nuestro estado. Sin decir mucho más, aquí le voy a introducir a Fernando. Gracias, Rich. Y gracias a todos por participar aquí. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí. Sí, pues estoy aquí durante el día para hablar de la justicia en la parte ambiental. Hay cosas que quiero cubrir. Quiero básicamente, hablando de la justicia del ambiente, la igualdad, la parte operacional es una de las cosas que quiero realmente invocar. Quiero hablar un poquito de cómo ajá. Ajá. Un momentico para pedirles a ellos que hablen un poquito más despacio, más lento. Estamos cómo podemos realmente empujar para que haya justicia en la parte de la y el rol del gobierno ha sido muy interesante de cómo recibir esa presión y entender los derechos que es lo que nosotros realmente pensamos. Nosotros los advocates realmente estamos aquí para la justicia ambiental. Estamos aquí básicamente para asegurarnos que sucede y queremos realmente queremos que se trate a todas las personas, depende de sus razas, de lo que viene, de su background, y lo hagan con respeto. Obviamente la reacción de todas las personas estamos básicamente
Ah, cuando yo estoy utilizando eso, estoy hablando de las regulaciones, de las decisiones, sobre todo a nivel de corporate, que están básicamente enfocando a ciertas comunidades, y esas comunidades parecen ser, están enfocadas en las comunidades de color, afroamericanos y latinos. Estamos expuestos básicamente a... Es muy importante que comencemos realmente a enfocarnos en esa conversación. No significa que no vamos a tener como un trato igual para todo el mundo, pero es muy importante que sepamos de que tengamos en claro esas diferencias. Cuando nosotros decimos como el gobierno, que activamente estamos facilitando una posición donde algunas personas están obteniendo mejores tratos que otros. Y eso también lo tenemos que traer desde el punto de vista del ambiente, de la justicia con respecto al ambiente. ¿Cómo nosotros podemos realmente enfocarnos en que eso realmente hay una igualdad, y cómo podemos cómo enfocarnos, que esa es una pregunta muy importante y que el gobierno tiene que pensar acerca de eso. Con esa idea, la realidad es que nosotros en CARB cuando hablamos acerca de justicia del ambiente y de la raza, cómo eso realmente está afectando a la comunidad, que no están beneficiando, sobre todo enfocándonos en las políticas que no están beneficiando a la comunidad. Y cómo hacemos, qué vamos a hacer nosotros para realmente enfocarnos en eso y en el futuro cambiar eso. Puedo cambiar un poquito, pero yo quisiera realmente tener unas expectativas que sean apropiadas. Yo sé que es muy frustrante escuchar. Yo también me siento muy frustrada, pero es un trabajo que está en progreso y estamos realmente trabajando de adentro para afuera, cómo activamente estamos cambiando la política que hay que cambiar para lograr esto. Nuestro objetivo es reducir la reducción de diésel en el ambiente. ¿Cómo podemos realmente lograr esto? No es tanta la palabra, sino son las acciones para llegar a eso. Y cómo desarrollamos estas políticas y regulaciones para que tomen en consideración a las comunidades, que es muy importante. Algunas de las cosas que estamos haciendo, pensándolo, una justicia avanzada realmente con respecto al ambiente. Y hay áreas que se han invertido, pero hay otras áreas que no se han invertido, y es importante que haya una igualdad con respecto a eso. Estos son uno de los programas que hay en CARB, que es la parte de la comunidad. Algunos están con respecto a la parte de la justicia del ambiente, otros están en otra área. Pero como mencioné anteriormente, hay una historia de que hay muchas comunidades que no se han invertido en esas comunidades para tomar en cuenta el impacto del ambiente en esas comunidades, y necesitamos ayudar a esas comunidades a construir a que ese foco se desarrolle, ese objetivo se desarrolle. ¿Cómo podemos nosotros pensar, por ejemplo, qué tipo de transportación se utiliza? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que van a tener los recursos necesarios para que esto se dé? También estamos pensando en por ejemplo, en la justicia del medio ambiente. Políticas de cómo También, dar justicia tal del vez ambiente. eres un experto en Google. Básicamente es hacer Una de las cosas que queremos hablar es que en el año 2001 también nuestras pólizas de justicia del medio ambiente, cuando hicimos eso, cuando nosotros hicimos esto, teníamos tuvimos
una unidad encargada de justicia eso. del Había una ambiente. conversación de que la justicia debería estar en todos lados y se expandió. El problema es que realmente el Y grupo nosotros nos dimos cuenta de que lo que debería se estar pasando esparció, fue cada quien por es su que lado. Y deberíamos la de idea tener es que haya estas personas que están una enfocadas unidad que en, estén dedicados dedicadas realmente a la justicia y medio ambiente, la que ellos justicia al ambiente, sigan guiando a las personas. para Y que nosotros pensamos realmente ellos puedan en facilitar facilitar y crear una cultura donde una todos se cultura puedan sentirse esa del responsabilidad ambiente para todo de el mundo. justicia al medio ambiente. Eso Esta es es una parte de las de formas que las se pueden formas de hacer esto. hacerlo. También, Y por ejemplo, necesitamos estos guías documentos de se pueden apoyo para actualizar lograr eso. Sobre y todo, cómo lo la más importante es la implementación se ve en este implementación. momento. Es una de las cosas de que Eso ha es estado algo una que, una conversación conversación que que siempre ha tenemos. estado en la mesa, Cómo nosotros pero podemos tomar necesitamos esos que a estudios partir del de año 2001 y estamos 2021 pensando que realmente cómo sería esto se dé actualizar esto y y se usarlo como utilice como recursos. recurso. Otras Otra cosas que yo cosa que pienso que nosotros hemos estamos estado pensando pensando, es de qué es lo que significa qué es lo en que la forma realmente un significa sistema poner en de medio ambiente operación o operacional. en Cuando actividad digo esto, la justicia del ¿cuáles son las ambiente. Una expectativas que nosotros de las tenemos expectativas que con la tenemos como comunidad? comunidad ¿Cuál es es la la responsabilidad, responsabilidad y cómo es nosotros cómo podemos realmente compartir del estamos mero principio hasta el compartiendo final? del principio al Estamos final pensando, los principios esos de la justicia principios del ambiente deberían de para que ser realmente todos fundamentados en sean estas bases. beneficiados. Es un desafío. Y esto es un reto. Y yo Realmente solamente quiero estamos reforzar que reforzando todas estas constantemente. cosas son retos, Este desafío, especialmente cuando sobre no es todo a como el nivel gobierno del se gobierno. llevó a cabo. Lo que La nosotros idea es que estamos lo haciendo que más que podemos hacer, cambios, lo que estamos haciendo es cambios cambiar, de lo que, pero como es parte de esto, nosotros estamos parte tratando que las personas sean de proactivas, mí misma, es ser donde los proactiva lugares en que esos nosotros cambios. sabemos en Esto es lo que empezar, qué queremos es lo que ver, queremos hacer, definir qué es lo que queremos ver. Esto es esos lo que queremos ver. principios en sí. Esto Y es lo que queremos si incluir. queremos incluir Esto es lo esto, que que las que las comunidades que le comunidades queremos queremos que involucrar, participen las en este preguntas que proceso. van a hacer, Necesitamos que sean queremos traerles proactivas en este preguntas proactivas proceso que y podemos sobre hacer, todo también pero que sean queremos hacer eso de una activas. Me forma explico, proactiva, proactivas y pero activas, que es nosotros muy nosotros no vamos a importante. saber todo y la razón es Cómo cómo nosotros nosotros pues, vamos nos permitimos a hacer nosotros permitirnos flexibles, nosotros cómo reaccionar a los cambios. reactuar. Y Pero lo yo más pienso que lo más importante, que haya importante es una ser colaborativo y colaboración. ser transparente. Esas son Esas son las cosas que cosas que yo realmente pienso son que muy importantes, debemos lo de cual hablar. hemos hablado. La Hablar justicia de del justicia, ambiente por ejemplo, cuando la es comunidad se involucra, esencial, primero que todo, no solamente esencial para nosotros, sino también para las comunidades con las cuales nosotros vamos a trabajar. yo pienso que el otro punto en Otro sí punto es, que quería realmente tenemos que enfatizar hacer énfasis es lo la que es en igualdad. sí, como algunas cosas, Creo que realmente parece que es algo que por es una ejemplo, palabra sería que se ha uno, estado utilizando mucho, lo que es también ecualidad. parte de esto, Pero también y de que las parte de eso personas como estén política presentes. o como básicamente las personas, hay personas que a veces Nosotros o miramos tienen realmente recursos positivos que y pueden de realmente esa poner forma en nosotros podemos práctica. apoyarlos a esos. Estamos hablando de La igualdad meta de aquí es razas. cuando Cuando ya no se raza puede ya usar no puede para ser, determinar los resultados. una Todos los excusa grupos son incluidos. Eso es lo que nosotros para queremos básicamente hacer y poner lo que los estamos viendo, lo que servicios estamos pensando. donde se quiere Y poner. Y parte de parte esto de es esto lo que en CAR nosotros es en que tenemos CARVA que estamos pensar pensando. dónde, ¿Cuáles son, cuáles son los dónde esfuerzos están internos que estamos esos esfuerzos haciendo para internos empezar para a evaluar evaluar esa en sí? equidad. Yo pienso que es difícil, Es pero nosotros como que queremos una realmente colaboración se transparente y de habla hecho muchas de de las relaciones con esto, TTD y pero estamos haciendo, nosotros básicamente pensamos como cómo nosotros estamos realmente desarrollando algo que realmente sea a nivel permanente, que realmente se quede, que realmente tenga una base a estas través de todas las divisiones, divisiones. que es lo que se ve en sí. La otra parte incluye Hablamos de las otras partes qué tenemos que hacer para realmente y construir eso, este proceso para que regulatorio es realmente haya esta una conversación conversación de base fuerte. Hemos estado en términos pensando de, acerca estamos de ver, viendo por ejemplo, la desarrollar parte una, a de través de una forma narrativa, la igualdad tenemos que de comenzar raza y qué es lo que cómo, significa esto, qué es lo que de que estamos significa hablando, eso, cómo cómo se refleja esto se eso en lo que muestra estamos haciendo. y tal vez Hacer como una una clase de evaluación evaluación y la idea de sí necesidad es, para saber realmente lo que se pero a la necesita. verdad hay la división Tenemos que de que realmente nos lleve a pensar pensar en en cómo un proceso procesar toda esa
de esas con quién estoy preguntas que puedan hablando, con quién generarse estoy pensando. para llevar para que haya un Si esto va resultado a causar realmente efectivo. con quién estamos hablando ¿Cómo para poder podemos nosotros ayudar con estas realmente cosas. que eso Yo se creo dé, que que estas pistas realmente proactivas eso sea y de también hay base? varias cosas que estamos haciendo en la parte interna. Yo estoy Nosotros pensando, yo pensamos que pienso que algunas de estas cosas si están tal vez pasando, se pero tal vez con entrenan personas esfuerzos, en entrenamientos diferentes con nuestro tópicos personal, algunas de las para cosas están pasando. crear una fuerza de También los trabajo equipos de para que trabajo que hemos realmente creado y cómo puedan nosotros podemos realmente ayudar y alcanzar la accesar cultura. a la Esto, comunidad la y se verdad, pueda realmente es saber una cómo relación poder que nosotros ayudarlos a hablamos en la resolver Junta esa y equidad que es tan importante. de pero Mucho mucho de de esto yo eso pienso que quiero darles tal debería vez, dar un algunas cuadro, veces sería más porque fácil es llegar muy y comenzarse importante venir enfocando en un al tema en cuarto y sí, pero quiero que las básicamente hablar de personas sepan diferentes de que lo que tópicos, estamos pero lo hablando importante es en que este el justicia enfoque en medio tiene que ser en ambiente es esa la equidad, igualdad del ambiente. conexiones, pero no solamente va a ser de un lado, No solamente puede ya estas básicamente piezas, enfocarse únicamente en ciertas divisiones, en ciertas en la forma áreas, de que tiene que sea haber impacte algo a las personas, aparte de en la agencia. Yo sé que el completo. día de hoy el enfoque en sí es en carga. Sobre Una de todo, las cosas que yo pienso es que hemos escuchado hemos en estas escuchado sesiones y nosotros secciones sabemos de que y hemos las cosas que se ha pensado pensado es que los el número números de camiones de los camiones que que están están con el motor parado y llevando carga. entonces sabemos de que Y vemos vemos nosotros el el impacto en el nombre medio ambiente, en la de los comunidad warehouses, de y yo los sitios de también, los almacenes digamos, yo también hace un par de años yo también fui en al Inland Empire y yo me di cuenta que había muchas bodegas y luego regresé y hace como un año o hace 2 años, Como un año antes del antes COVID de por seguro. COVID, fue Y yo realmente la verdad estaba abrumada de sobrecargado ver que ahora hay mucho más como eh, bodegas que se están construyendo como en estos lugares. los yards, Hay mucha la cantidad contaminación. Aparte de de esto es que sonido, de bullas que había, la el cantidad impacto de que esto conlleva. aglomeración que había. Ninguno de esto es una Eso no sorpresa es porque nosotros sabemos que sorpresa, nuestra comunidad eh, ha estado esperando esto, pero las porque mismas esas comunidades. comunidades deberían ser apoyadas para que Así eso que no nosotros ocurriera, pero queremos hacer énfasis en son esto. comunidades Esto, cuando estamos que deberían hablando estar. del medio Hemos ambiente, lo que está visto pasando, la lo que continúa pasando, no es la diferencia pregunta de lo que entre nosotros las estamos razas haciendo que depende para cambiar esto. de la Y parte raza, de pues esto así es se que lo organizan, que es CARB está cómo haciendo y cómo. esas áreas van a ser Y, distribuidas desde el punto de vista. y la forma de presionar. También la justicia en el medio ambiente, también cómo nosotros podemos ayudar y que la comunidad también nos ayude en lugares donde pueda ser, ya sea porque tal vez no hay autoridad, etcétera, pero cómo podemos ser creativos con lo que tenemos. Entonces yo sé que mi tiempo se está acabando, pero yo quiero decir que estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy, escuchar y yo pienso de que también podría preguntar unas respuestas, pero también quiero, es bueno tener este tipo de conversaciones, ya sea, y es muy importante, y también preguntas de qué pasó y de lugares que nosotros estamos viendo, pero yo pienso, quiero animar a las personas que estén abiertos, ser honestos e interactuar, y yo pienso que, pero, por ejemplo, todas las personas que están escuchando en su carro, también lo que he sido compartido y estos son los tipos de herramientas que nosotros vamos a necesitar para hacer este tipo de cambios. Gracias a todos por tenerme esta tarde y yo les agradezco, estoy contento de estar aquí con Amanda. Vi la cara de Amanda y gracias. Ahora, el tiempo que vamos a hablar de los temas individuales para que las personas puedan entender y vamos a tener personas que van a estar, por ejemplo, van a tomar notas durante estas y estas también van a estar disponibles después después de que ambas sesiones se hayan llevado.
pero nosotros queremos capturar sus comentarios, sugerencias y también las notas que ustedes tomen, que necesitan para asegurarnos de que entiendan los puntos que nosotros queremos llevar. Y aparte de esto, vamos a hablar de cada uno de los temas. Vamos a tener una presentación corta y después de cada presentación vamos a tener tal vez una plática, tal vez unas personas que tal vez quieran interactuar más adelante. Y sin más, entonces el primer tema va a ser de los puertos marítimos. Entonces, Nicole. Muchas gracias, Rich. Espero que todos me puedan escuchar muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Como mencioné, soy Nicole y estoy con la sección de Marina y voy a tratar de enseñarles esta presentación para que los intérpretes puedan mantenerse al lado. El día lo que quiero hacer es hablar también, por ejemplo, los recursos que impactan la calidad del aire y en las comunidades, aquí en nuestra comunidad. También quiero probarles a ustedes con unas de las regulaciones que se han adoptado, que actualmente están trabajando para que de esta forma sea el impacto menos en las comunidades alrededor del puerto. Primero que todo, quiero hablar de algunas de las formas existentes en los miembros que interactuamos. Nuestra meta principal es escuchar de ustedes y cuáles son sus áreas de preocupación alrededor de estos áreas de portarias. También quiero escuchar cuáles son sus sugerencias y cómo nosotros podemos mejorar y cómo nosotros podemos hacer tal vez esfuerzos y participación de ustedes y ser más productivos. Próximo. Vamos a empezar la presentación con una presentación breve de lo que es más del 90%, muchos 90% es por mar y por ejemplo la ropa, los zapatos, los electrónicos que nosotros usamos día a día. Podría también hacer un cuestionario de esto, pero también nosotros somos estado que tenemos costas, tenemos varios puertos, hay privados y públicos, pero esos puertos también son partes del mundial y de esta forma son líquidos, también fertilizantes, petróleo, máquinas, pasajeros y también hay barcos que llevan personas. Bien, estos puertos procesos es una de las actualmente, es una forma que se transforma lo pesado en los, también tenemos locomotoras, barcos, trenes, pero también pasan aquí barcos de pasajeros y es una parte importante de nuestra economía en California y crea hasta 5 millones de personas y millones de dólares en ingresos. Pero como ustedes saben, también actualmente muchas personas que trabajan en los puertos y también en las comunidades aledañas. Próxima transparencia, la mayoría de transportación pesada marítima son motores de diésel y también entran y salen también y les ayudan a atracarse. También los trenes, los camiones y también que mueven la mercadería alrededor de las comunidades. Y también el equipo que trabaja con diésel se llama NATS. Particularmente es PIR. También hay gases como CO2 y otros contaminantes. Esto también, este equipo también contribuye a los niveles no saludables como son también riesgos de cáncer y otros efectos negativos. Y también hay enfermedades respiratorias y cardíacas y también personas que mueren, personas que viven en las proximidades de estos puertos marítimos. Próximo. También las emisiones vienen de diferentes fuentes. Aquí, como podemos ver, algunas de las fuentes de emisiones, por ejemplo, hay barcos, también hay camiones, locomotoras y también hay unidades de transportación, como se refiere, y también equipo para mover
lo pesado. Hay programas que se han diseñado para reducir las emisiones de cada una de estas fuentes que estamos hablando. Esos programas son claves para reducir esta contaminación, este impacto en estas comunidades. Hay regulaciones para estos han desarrollado, se están implementando por la división que se llama TTD. Así se llama nuestra división, lo hacemos en conjunto con la planeación recursos aquí en nuestra agencia. Y también este esfuerzo conjunto, hay regulaciones para cargos basados en las actuales ciencias que también nuestras industrias también estén cumpliendo con las regulaciones. También estamos trabajando con las agencias de protección del medio ambiente, del aire, miembros de las comunidades, las voces. Queremos escuchar durante este proceso cuando se estaban desarrollando esas regulaciones. Cada una de esos programas regulatorios lo tenemos en esta transparencia, ya sea que la parte, ya sea por la actividad que se llama TTD, y también vamos a estar proveyendo también algunos enlaces de programas e información después de esta presentación para que ustedes puedan saber dónde se pueden conectar si quieren obtener más información de alguna pregunta que ustedes tal vez tengan y acceder a algún programa regulatorio de las ustedes ven aquí. También cuando terminamos con esta pequeña presentación en puertos marítimos, le vamos a pedir a ustedes de que tal vez tomen ustedes una encuesta para que ustedes nos puedan decir cuál de todos estos es lo que más les preocupa a ustedes para poder implementar programas específicos después de esta sesión. Próxima transparencia. Los son programas, también ayuda a empujar mucho de estas. Nosotros sabemos de que mucho trabajo hay que hacer. También Carlos actualmente está trabajando activamente en eso, en cada uno de estos programas. También la número 5, estamos escuchando aquí en todas las acciones regulatorias actuales y cuándo se esperan que estas acciones sean aprobadas. También la regulación de estas es una cantidad significativa. Análisis económicos, también como un proceso extenso público para resultar como también en ese tiempo. Pero nuestra persona está trabajando fuertemente para desarrollar y empujar esta regulación lo más rápido posible para acelerar los beneficios a favor de estos programas y empujar cada uno de esos límites. Como ustedes pueden ver aquí, esta regulación de programas, también regulaciones, cuando, por ejemplo, los últimos 3 años, más adelante, en este año 2021, también va a haber una regulación para regulación y también va a haber una regulación para los camiones y especialmente en esos áreas. CARB está dedicado para reducir también las emisiones en puertos marítimos y mover el equipo de una forma que se pueda hacia allá, vamos a enfocar las regulaciones. Nosotros queremos aumentar esto a medida que la tecnología viene a ser más comercial. Próxima, por favor. Como mencioné al principio de la presentación, nuestra meta esta noche es escuchar de ustedes cuáles son sus preocupaciones, cómo podemos nosotros mejorar y ver cuál es preocupación del aire alrededor de estos puertos marítimos. Actualmente nosotros nos hemos involucrado con la comunidad en diferentes formas, incluye también talleres públicos, también juntas con la comunidad y también también reuniones individuales con algunos grupos o tal vez algunos residentes del área si es necesario. También nosotros queremos sus comentarios y también sus testimonios en estos. Queremos también escuchar de ustedes qué mensaje adicional ustedes nos quieren dar para que nosotros podamos mejorar esto. Nosotros vamos a pensar esto como otro cuestionario. Yo pienso que al final de esta sesión está pensando cuáles son los métodos para trabajar, para mejorar la participación de la comunidad para poner en efecto estos esfuerzos próximos. También tenemos la información y esto debería contener más detalles de nuestros esfuerzos. Y por favor, siéntese en la libertad
de comunicarse con nosotros. Y eso sería mi presentación breve. ¿Y alguna pregunta? Sí, gracias, Nicole. Nicole. Vamos a ver las primeras Pero preguntas. escuchar la primera pregunta. Vamos a ver la mejor forma de La mejor forma. participar en este esfuerzo. Vamos a hacerlo al final de la presentación. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál si vemos que hay una evaluación y vemos las evaluaciones que se dan, que han dado, vemos los camiones y las locomotoras. Mandamos un poco las respuestas. Una de las cosas que tal vez va a ser, que va a ayudar mucho a saber, y esto va a ser para todos, sobre todo particularmente para las camiones y las locomotoras. Puedes irte a chat y escribir cuáles son tus intereses específicos, o tus preguntas específicas con respecto a las locomotoras y los camiones. Como por ejemplo, los camiones, será la emisión, es parte de eso. Es cómo viajar cómo manejar entre los vecindarios, cosas como esas. Parece que los buques de alta mar están en tercero. Lo mismo con respecto a eso. ¿Cuáles son tus preocupaciones cuando estás trabajando en eso? ¿Cuál es la parte que vemos? La parte de las unidades de refrigeración de transporte también tiene un alto porcentaje. Queremos saber, vemos que los equipos de manipulación y carga también. Vemos que hay una respuesta en el chat con respecto a eso. Básicamente hablan de que la concentración tiene una desventaja, los camiones su concentración tiene una desventaja en las comunidades y un efecto negativo que tienen, que está afectando la salud de los otros. Parece que ya terminamos las respuestas, terminaron las respuestas. Vamos a ver, tenemos una última respuesta. Entonces, esta pregunta, ¿qué es de estas regulaciones? ¿Cuáles de los reglamentos, opciones prefiere? Las siguientes opciones regulatorias preferidas. Y básicamente exigir una combustión más limpia para el 20, retrasar la emisión cero hasta alrededor del 2040. Y la otra no hay más requisito ahora, pero que requiere cero emisiones cuando estén disponibles alrededor del 2030. Queremos ver, eso es otra evaluación que nos gustaría saber. Ahí queremos ver la preferencia entre las personas que están respondiendo. Y retrasar la emisión cero hasta alrededor del 2040. Si tienes alguna opinión acerca de qué es cómo se puede reducir esto, me encantaría escuchar. Vamos a darle varios segundos extras para que la gente respuesta, de que todavía hay respuestas llegando. Parece que... Oh, wow.
Ok. Hay un cambio muy interesante aquí. Vamos a darle varios segundos extra. Parece que estamos igualmente distribuidos entre los dos diferentes opciones. Todavía tenemos más respuestas, reacciones, respuestas y preguntas en el chat. Nosotros podemos comenzar a trabajar en la fase de la electrificación, cómo los camiones cómo los camiones y los camiones de carga y los equipos de carga. La pregunta me parece que es inapropiada. No participa, hay personas que dicen que no están participando, hay escogencias que no son correctas. Y dice que nosotros no podemos mantener la emisión en cero. ¿Por qué nosotros no podemos mantener la emisión de cero como objetivo para el 2030? Bueno, vamos a ver vamos a abrir el foro para comentarios. No utilizamos el reloj, nos queremos realmente escuchar por todos y al mismo tiempo que las personas que puedan dar un comentario y realmente dar la oportunidad que igualmente las personas puedan opinar y puedan hacer preguntas sin ningún control de tiempo. Voy a comenzar por personas que están levantando sus manos. Y la primera es Rafael. Y disculpa si estoy pronunciando tu apellido, tu nombre incorrecto, por favor, disculpa. Ok, no estás bien, Rafael Llanes. Gracias por esta presentación. Porque en el chat estoy preguntando por qué la pregunta se hizo de esta forma. Necesitamos que se escuche a la comunidad que hay una gran necesidad por la emisión limpia. Y tiene que haber, las soluciones tienen que ser más temprano que tarde. Porque hay mucha necesidad de que se enfoque en lo más importante, que haya cero emisión de entrada. Tenemos todavía estos problemas en las comunidades de muchos camiones que están usando diésel y en los locomotoras también. Están en las comunidades donde hay más comunidades que están siendo afectadas y esto está cada día peor y peor. Gracias por esto. La próxima persona es Joan. Buenas tardes, yo represento a la coalición de africanos, y estamos aquí básicamente con el grupo de Environment. Estamos con las comunidades que están basadas en mi problema básicamente es acerca de yo vivo en el este de Sacramento y mi vecindario es entre la estación del tren y la autopista. Tenemos todo. Y yo me pregunto por qué, si nosotros realmente estamos pidiendo que haya una purificación en el ambiente, nosotros no estamos haciendo eso desde ahora.
porque no estamos realmente, estamos pidiéndole a las comunidades de más pobres, tú quieres que sufran ahora cuando realmente no tienes tú, cuando te hemos prometido algo que realmente no puedes ofrecer en este momento. ¿Por qué nos hacen esas preguntas? Y yo espero que todos realmente trabajen juntos para proteger a nuestra comunidad ahora. Y básicamente hagan aquellas personas responsables, porque esto no se está dando. Mi segundo punto es por qué estas personas están haciendo dinero en básicamente trayendo productos, usando los camiones, trayendo aire impuro a nuestra comunidad. Y hemos estado leyendo muchos papeles con muchos documentos con respecto a las personas que han sido impactadas por la contaminación. Y inclusive, o sea, el dinero que ha sido invertido para evitar esto, pero sin embargo no se está utilizando para esos propósitos. Es lo que yo quisiera saber. La próxima mano que está levantada es Friend Elizabeth. Gracias. Yo estoy impresionada de la pregunta y yo también es que estoy en Stanton, California, y tenemos la comotora y tenemos un alto nivel de almacenes que están llegando a nuestra comunidad, tanto en la parte central como hacia la parte del sur. Y mi preocupación es que tiene que haber algo que se debe hacer ahora para que realmente se beneficie, para evitar que nos expongamos que nos expongamos a esto en esta comunidad. Realmente es impactante escuchar cómo en una reunión en Stanton ellos están comprando más camiones de diésel, y cuando preguntamos en qué forma esto es un avance para la comunidad. Y ellos, o sea, se hizo la pregunta, ellos han considerado vehículos eléctricos por el propósito de evitar que la idea básicamente debería enfocarse en la parte este de la área. No estamos hablando de términos a nivel de largo plazo o de terminar esto. Simplemente ellos dijeron, bueno, nosotros obtuvimos este dinero para hacer un inventario de todos los vehículos, y realmente nosotros ya lo tenemos controlado. Al poner esto en la mesa cuando claramente no está la habilidad para hacerlo. Pero yo les dije, mire, yo aprecio eso, pero el dinero no está trayendo los cambios que nosotros queremos que traigan. Debemos buscar la forma de cobrarles a ellos por hacerse dinero en función a nuestra condición ambiental, porque el derecho que nosotros tenemos es tener mejores condiciones ambientales. Vamos a darle tiempo para que los panelistas puedan responder a ciertas preguntas que se hicieron o comentarios. Yo soy Lilia González, soy Laila González, soy uno de los paneles. Yo estoy en la parte de la comisión de las locomotoras. Yo aprecio los comentarios que se han hecho hasta ahora. Y definitivamente quiero decirles que los estamos escuchando. Gracias, nada más que quiero decirles gracias. Yo soy David Quiroz, y yo soy uno de los miembros de la división de regulatorio. Yo quiero disculparme de la
pregunta, la confusión que esa pregunta pudo haber traído. Quiero darles un poquito más de base con respecto a la naturaleza de esa pregunta. En algunos sectores hay un camino claro con respecto a los cambios que van a haber con respecto a los de los camiones, sobre todo la parte de diésel y la embusión de estos camiones que producen, de cómo ellos manejan equipos y la parte de la locomotora. La idea, reconocemos que hay necesidad de un ambiente limpio y hay necesidad de una combustión limpia ahora. Y sabemos que la industria no está tomando realmente la iniciativa de que eso se dé ahora, sino que sea ahora, no en el futuro. Estamos tratando de entender y debemos tener como, yo creo que debe haber sido un poquito más específico acerca de cómo vamos nosotros a proveer, a darles respuestas con respecto a cómo la tecnología debería estar haciendo una actividad más efectiva ahora y no hacia el futuro. Gracias, David. ¿Hay otro panelista que quisiera responder a las preguntas que se hicieron anteriormente? Vamos a responder más acerca de las personas que tienen la mano levantada. Y después vamos, Donna Williams. Buenas noches. A ver si puedo arreglar mi cámara. Ok. Quiero decir que gracias a Chanel lo que dijo. Realmente abrió una perspectiva para mí. La justicia del ambiente. Necesitamos realmente líderes clave. Lo que realmente necesitamos, líderes que entienden realmente lo que justicia del ambiente significa. Y quiero decirles de algo que ella mencionó, lo cual todas las agencias y todos los distritos de agua y todas estas comunidades están realmente, o sea, trabajando en forma diferente. La idea es que realmente haya una relación entre agencia y comunidad para realmente resolver lo más que se pueda esto, porque es muy importante. Necesitamos comenzar con estos grupos, que realmente nos den respuestas que sean justas, que tengan base. No queremos discriminar de razas, no queremos discriminar de grupos. Básicamente las agencias que muchas veces necesitamos nosotros estar en estas juntas y que tener poder y tener un poder equitativo, especialmente cuando se relacione a nuestra
nuestras comunidades de la justicia, el medio ambiente y también para que no haya impactos negativos en la economía y lo demás. Queremos cambiar esto. Para que cambiar esto necesitamos estar en nuestra junta en el mismo nivel. Gracias, Atona. Yo pienso que Johnson, vamos a hablar de camiones de carga. Muy bien. Hola, soy Jessica Johnson con CARB. Estoy tratando de, mientras tanto, pero yo pienso que hay un par de comentarios que yo sé de camiones en el pasado, en las juntas de la comunidad que yo he ido, y me parece que es uno de las piezas de equipo que nosotros miramos en nuestras comunidades, escuelas, vecindarios que tienden a estacionarse cerca de esos lugares. Así que quiero hablar un poco de esto. Es algo que nosotros escuchamos frecuentemente y no es nuevo para nosotros. Algo que nosotros estamos tratando de seguir continuando en eso, trabajar en estas regulaciones específicamente con las camiones de cargo y las regulaciones del pasado, en el año 2007. Actualmente estamos trabajando por lo menos en los camiones de carga que entran y salen del camión, que para a principios del 2023 estamos viendo ver tal vez un horario factible para usarlo, poderlo implementar. También tal vez cero emisiones en estas comunidades para que puedan operar cerca de los puertos. Yo sé que es algo que se habla mucho inicialmente. Nuestro foco al principio era este sector, pero en esta categoría de carga. No estoy seguro si hay alguna otra pregunta con respecto a estos. Si lo hay, actualmente estamos en un proceso de estos, pero si tiene algún comentario, nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Tania dice, pues hablar un poco más de lo que están hablando con este sector como parte de nosotros estamos haciendo en este momento. Gracias. Yo soy Tom Brasil. Yo soy la persona que supervisa los motores de diésel, pero también quiero asegurarme de que las personas que están escuchando las regulaciones que fue adoptada en el año 2008. Esa regulación requiere que todos los camiones sean actualizados con unos motores más nuevos para que de esa forma el aire esté más limpio. Para que de esa forma, si camiones viejos tienen que sacarlos del mercado en los próximos 2 años. Nosotros también estamos viendo una estrategia, ambas, ya sea requisitos para los fabricantes para hacer tal vez motores más limpios, empezando en el año 2024. Y es una regulación de que la Junta aprobó el año pasado y va a tomar efecto en el año 2024. Actualmente estamos trabajando en estrategias de cómo tal vez camiones con una emisión cero. Esa es parte de la estrategia que nosotros queremos apoyar estos esfuerzos, que sea una flota, ¿ya? Para tal vez para el año 2025, pero tal vez en el año 23, 24, 25 tomar la transición, pero claro, hay muchos programas que estamos trabajando actualmente en esta categoría. Hay actualmente, nosotros queremos tal vez, nuestra meta es tener 800 unidades. Esa es parte de nuestra estrategia. Gracias, Tony. También estaba viendo el tiempo. Quiero ver si tenemos la oportunidad de todo. Tenemos algunas manos levantadas. Yo no estoy seguro si su mano estaba levantada desde antes o ya, o ahorita en la segunda pregunta. Vamos a regresar. Muy bien. De hecho, quiero hablar si hay alguna pregunta de la línea de conferencias. No me parece a mí. Entonces vamos a continuar con las demás manos. Yo soy Bill McGavher. Sí, gracias. Bill McGavher con
con la coalición de aire limpio, de que muchos de nosotros queremos tener tal vez menos emisiones ahora, o tal vez en un periodo corto, pero necesitamos hacer más para mejorar, por ejemplo, las camiones de diésel que son viejas. Necesitamos limpiar o ya sacarlas, porque actualmente hay dos formas de hacerlo. Tal vez una regla de inspección de mantenimiento, lo cual es requerida. Eso se pasó en el año 2019. Interesantemente, la gráfica dice que quieren adoptarlo en el año 2020, ese era el año, pero a la verdad, esto se presentó hace ya mucho tiempo para hacer esto. Yo le pido a todos, por ejemplo, las emisiones de los camiones, tal vez una regla bastante fuerza para que los camiones que tiran mucho humo contaminante que se retiren. Pero segundo, quiero también los camiones de diésel debían de ser cuando ya llega a su vida final. Eso es fine and long. Y esto, especialmente esos camiones de carga, los más viejos a través del estado y la reducción de estos. Y podemos nosotros retirarlos, sacarlos. Es mucho, enormes. Son 30 toneladas en el año 2020. Y eso se puede hacer a través de tal vez una regulación, una flotilla, tal vez en el mes de diciembre. Gracias, Bill. La próxima persona es Marta Armas Kelly. Buenas tardes, Marta Armas Kelly, con el programa de justicia al medio ambiente. Yo estoy un poco, sí, yo entiendo, ustedes están todos trabajando en esto, tal vez la equidad, la inclusión, y suenan muchas palabras, pero si nosotros vamos a usar yo pienso que es importante de que tal vez saber muchas veces las frustraciones de estos conceptos que han sido retos y todos estamos aprendiendo, pero a medida que nosotros aprendemos, ha estado este problema presente por muchos años y el decide que vamos a tener cero emisiones. Uno puede hablar de esto ahorita, pero se puede extender mucho más. Es como, por ejemplo, tiene que parar nosotros, estamos trabajando en estas comunidades, escuchamos las voces de las personas, es el reto que representan, que viven en disparidad y tal vez algunos de ustedes viven en este medio ambiente, pero yo puedo decir, si tú vives ahí y tienes estos problemas, yo creo que muchas veces no podemos esperar mucho tiempo, muchos años más para llegar a esto, porque ahora el hecho de que están hablando de esto, estamos emocionados, queremos estar ahí y también la inclusión, la equidad, pero eso no va a ser ninguna misión para las personas que están ahí. Necesitamos tomar acción ahora. No es algo de que es negociable, no estamos hablando de la vida de las personas y para que nosotros nos dé la oportunidad de ser un equipo, un comité que podamos en una conversación hablar, dar ideas. Es como, bien, nosotros respetamos nuestros papeles porque hay personas que también cuentan con nosotros, nuestro trabajo. ¿Cómo nosotros podemos servir a nuestra comunidad, a nosotros? Nosotros, ustedes, por ejemplo, tienen que hacer una diferencia para las personas y la única forma de hacer esto es que nos permite tal vez a nosotros el poder de votar para poder tomar decisiones y hacer cambios para las personas que enfrentan esto y que viven en estas situaciones. No, no es suficiente, no porque alguien dijo. Nosotros vamos a la mesa, damos las sugerencias, ideas de lo que sabemos que es correcto y lo que debería ser cambiado y tiene que ser cambiado, lucrativo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero ¿cuándo va a tomar ese cambio? Denos nosotros, para que nosotros podamos dar algo de regreso a la comunidad. Gracias, Marta. ¿Alguien que le gustaría hablar al comentario de Marta?
Hola, Marta. Rápidamente. Escuchamos lo que estás diciendo y de verdad es algo que nosotros que hablar de esto, algunos puntos similares a estos, hemos hablado de esto. Si tú siéntete cómoda, si nos puedes dar tu información en el chat, Amanda Anderson, y ella puede hablar contigo y podemos hablar un poco más de esto. Sí, claro. Marta, y te pusimos en mute. Sí, claro. Yo sé que no estoy sola y no estoy tratando de hacer esto como que es algo grande, pero nosotros hemos hablado en el pasado. Yo pienso que yo estoy de acuerdo, está comenzando, se está moviendo, pero el paso y la equidad, pero yo soy uno de sus miembros, he trabajado con muchas personas en diferentes comunidades, grupos en el sur de California. Y yo entiendo, pero si nosotros no hicimos nada y solamente pretendemos de que algo va a pasar, pero tenemos que hacer tal vez algo, cambios significativos en la estructura. Claro, esto, el panorama tiene que cambiar porque las personas ya no pueden esperar. Ok, eso no. ¿Tiene la mano levantada? Shaman. Yo también. Sí, claro, yo sé, mi niño está ahorita en la parte de atrás, tal vez tenga que ir llamando pronto. Pero un par de cosas que quiero decir es que, Marta, al punto de yo pienso de lo que tú estás diciendo, es importante hablar, es tal vez en la parte holística, por ejemplo, la oportunidad de llegar al consejero, pero la parte que tú estás hablando es que yo soy parte de ese proceso, pero el informar y el formar este proceso parte de una vez más, nuestro gobierno, como nosotros podemos ser realísticos, porque, porque estamos hablando con Caltrans, con CCT, CARB. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esas conversaciones, tal vez ponerlas juntas, para mí, eso es. Y yo pienso que también la parte de esto, las reglas no son cuestionables. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo estas sesiones. Estamos pensando más y más intencionalmente en involucrarnos en la conversación que nosotros estamos teniendo. Cómo nosotros una vez más podemos ser transparentes, cómo podemos ser productivos y enfrentar esos retos que estamos enfrentando y cómo podemos tener una conversación, una forma que nosotros podamos ser agradecidos y ayudar a la comunidad con estos retos. Es algo de que una vez, como yo digo, nadie no se merece esperar. Yo pienso que queremos llegar al final de estas cosas. Solamente quería comentar esto. La otra cosa la que quiero decir es que, aparte de esto, yo también vi chat al principio, la colaboración y las pólizas, cómo estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo en ese frente. Para mí, por lo menos, estoy sorprendida de tener esta conversación y aunque aún estas preguntas que están hablando, ¿por qué es ya sea esto o aquello? Es el tipo de cosas que nosotros debemos saber, que queremos tener, la retroalimentación y cómo nosotros podemos comenzar a crear esos y que esta conversación sea y trabajar de una forma conjunta en esos esfuerzos. Porque yo lo digo eso porque tengo 2 hijos y yo conozco a Crystal Lesen de la H unidad, hemos trabajado juntamente, Heather también, un TTD, y definitivamente voy a darle seguimiento a esto, pero yo realmente también les voy a dejar mi información en la caja de chat, pero quiero darles a todas las gracias por unirse el día de hoy. Yo pienso de que quiero seguir animando, quiero seguir empujando y que sean directos porque esto nos va a hacer a nosotros mejor y queremos también ser compañeros, queremos colaborar en esto.
antes de continuar, yo veo que hay unas cuantas manos más, pero también estoy viendo el tiempo. Lo que voy a proponer es que vamos a continuar y luego regresamos en la próxima sesión. Y con las personas que levantaron su mano, para asegurar de que tengamos la oportunidad de tener mejor, de cubrir nuestro contenido. Nikki, ¿está lista para también para compartir? Sí, estaba viendo los comentarios. Lo quiero hacer un poco más grande. Este es para tener un sentido de lo que se está hablando. Puedes tomar 3 segundos para ver esto. Si hay algo que necesita alguna clarificación o algún comentario, por favor, puedes compartir eso en el chat y también puedes proveernos nuestra información para comunicarnos contigo. Bien. Bien, muchas personas. Le quiero agradecer sus comentarios. A las personas, hay otro comentario. Solamente quiero enfatizar grupos de la comunidad, miembros también tienen un asiento en la junta que toma las decisiones y también están en la posición de responder de lo que está ocurriendo. Con esto, vamos a continuar con la presentación y también vamos a la oportunidad de comentarios y entonces le va a dar el tiempo a Jay Magan de esta presentación. Gracias, Rich. Buenas noches a todos, John. Y yo estoy en la sección de carga y me gustaría darles las gracias por tomarse su tiempo el día de hoy y unirse con nosotros. Bien, básicamente vamos a hablar de otro tema de los puertos. Me gustaría presentar a nuestros panelistas tenemos a Leila de locomotoras, Jessica de los camiones de cargo y también tía Julia, David del equipo que maneja el equipo pesado. También tenemos a Rebeca de nuestra división que enforza esto. Gracias. Nicole ya habló un poco de esto del equipo y se opera por la parte del principio. Yo sé que estoy un poco tarde. ¿Cómo se opera? Aparte de esos y también los barcos que van al océano. Y también estos son ejemplos de los motores de diésel. Queremos nosotros también ver las regulaciones anteriores que han sido implementadas. Sin embargo, debemos seguir empujando con respecto a esto. También tuve una conversación con respecto a esto. Si podemos ver la próxima. Claro, el exhaust que sale Uno de de los este equipo. componentes de Esto, eso el diésel en particular, es que básicamente son unas pequeñas partículas que tienen está la partido en diferentes habilidad. partículas muy pequeñas y que realmente viaja por los sistemas de recuperatorio y está conectado con problemas respiratorios. Yo he visto, básicamente, yo he puesto énfasis en la parte de poner énfasis en la orden ejecutiva del gobernador, lo cual desarrolla y promueve estrategias para lograr un 100% de cero en las emisiones de vehículos todoterreno. Hay repetición en muchas de estas diapositivas, pero es parte de la conversación. Estas son de las nuevas acciones regulatorias de CARB,
no solamente para limpiar para combustible más sano, pero también para hacer énfasis, que se haga énfasis en la parte de la locomotora y en los equipos de carga, Esto todo se va a presentar este año a la Junta para que lo discutan, pues. Con esto, básicamente, si quieres más información, por favor, puedes mandar un correo electrónico a esta dirección. Y la página web es un recurso de cómo las regulaciones realmente están haciendo cambios, deberían estar haciendo cambios en el proceso. Con esto vamos a vamos a darle el micrófono a Rick. Ok, gracias. Hay dos preguntas más. Vamos a tener eso y después abrimos para la educación, para la parte de interacción. Vamos a comenzar por Kevin, que tiene la mano levantada. Esta pregunta aquí es con respecto a los órdenes de los siguientes requisitos de informe por importancia para usted. Básicamente el tipo de equipo, tipo de equipo, locomotora, camión, equipo y manejo de carga, nivel de emisión del equipo, la cantidad utilizada por cada equipo, por cada tipo de equipo, operación de equipos de cero emisiones, y la utilización de infraestructuras de cero, y por favor cualquier otro que no esté aquí, póngalo en el chat. Ok, aquí estamos viendo ver básicamente la evaluación es en función a que está el primero, segundo, tercer lugar. Hasta ahorita el nivel de emisión del equipo está en primer lugar y seguido por las operaciones de equipos en cero emisiones. Ujú. Vamos a verla. Ok, ya vi que realmente estaba equivocado. En el tercer lugar tenemos utilización de infraestructuras de cero emisiones. Vamos a tomar la próxima pregunta. La otra pregunta es, CAR planea publicar información en su página web. ¿Qué otros medios de comunicar estos datos son importantes para usted? Es básicamente con respecto a la forma de comunicarse estos cambios con ustedes. La parte de un sitio accesible, accesible a la página web de su teléfono celular, reuniones públicas periódicas como estas, reuniones públicas periódicas virtuales también como esta, la publicación de un idioma preferido, el ingreso del idioma en el chat y otros. Como al celular, la comunicación accesible al celular.
que el tópico clave realmente es que necesitamos un sitio en la web que sea accesible desde el teléfono celular. Y tenemos básicamente las reuniones públicas, periódicas, virtuales como esta. Una pregunta que tenías, esto puedes ponerla en el chat si quieres. Las cosas van realmente a presentarse, van a estar más abiertas al público y este tipo de reuniones es muy importante porque nos ayuda a entender más cómo la gente, o sea, cómo la gente se siente y piensa acerca del tópico. Vamos a darle esto varios segundos para que la gente responda. Ok, vamos a cerrarlo. Hay un comentario aquí acerca de que las reuniones virtuales ayudan, permiten que más personas participen en el proceso. Vamos a tomar preguntas y comentarios. Vamos a comenzar por Kevin y después Rafael. Ok, llamo a Kevin Hamilton. Gracias. Aprecio mucho. Gracias. Gracias al equipo por su presentación hoy. Siempre se aprecia escuchar más acerca de lo que está pasando en esta área. Varias cosas. Hace muchos años fui realmente un campeón en la parte de la emisión de gas, la parte de la tecnología eléctrica y la batería. La tecnología se está moviendo más rápido, se está moviendo más rápido de lo que nosotros hemos anticipado. Ha sido por muchos tiempos. No tiene sentido que vayamos para arriba y para abajo conversando acerca de esto, porque realmente tenemos que entender que la tecnología está avanzando y básicamente tenemos que estar de acuerdo que ha habido como camiones de diésel que han estado más limpios que antes. Hay supuestamente hay camiones que tienen menos problemas con la parte del Carver, en la parte de Los Ángeles, en la parte de San Joaquín, lo cual es una de las bases más sucias que hay en la nación. Hemos continuamente movido hacia eso, pero porque yo estoy preocupado acerca de esto. Tal vez porque básicamente es importante que la gente haga la inversión en industrias más limpias. No importa el tipo de carro que tienes que básicamente mantener ese camión lo más limpio posible, comprando camiones que sean más fáciles de mantener, que sean más limpios para el ambiente. Eso ahí es donde básicamente estamos nosotros, y esto ha ocurrido en los últimos 10, 20 años. ¿Y qué pasa si nosotros motivamos el incentivo y motivamos a la persona de que la persona vaya más bien, compre o adquiera algo electrónico y lo reforzamos por esto? Para que realmente la gente se motive más a adquirir este tipo de eso. ¿Por qué seguimos nosotros prohibiendo? Pues nosotros seguimos motivando, incentivando gente que tenga camiones a nivel de combustible, a nivel de diésel, cuando deberíamos motivar la parte eléctrica? Eso no tiene sentido. Queremos que la industria produzca más de este tipo de camiones, pues deberíamos motivar realmente eso. Al final, ahorita, claro, tiene costo, pero con el tiempo esto va a ser más económico.
no tiene sentido que sigamos motivando algo que queremos realmente cerrar, que queremos eliminar, especialmente con esta idea de que todo lo que se compre de ahora hasta el 2020 va a estar aquí todavía por 20 años. O sea, no tiene sentido cuando debemos enfocarnos en la parte eléctrica. En muchas de estas comunidades, esos tipos de camiones todavía se mantienen activos y eso está afectando nuestro ambiente y nuestra gente. Tenemos que realmente darle la urgencia que realmente esto requiere y el incentivo que esto realmente requiere. Es muy importante que tengamos esto muy claro y que motivemos a las personas para que la tendencia sea hacia eso. Gracias. Gracias, Kevin. Discúlpame, me bloqueé, Rafael. Gracias. Un poquito cerca de mí. No solamente soy miembro del equipo EJ desde hace 17 años. Entre comillas, he estado como infiltrado, como miembro de la comunidad, porque me quiero estar envuelto en los diferentes programas. He estado participando en casi todas las reuniones que he podido y he querido básicamente tener una idea de lo que realmente está ocurriendo detrás de la cortina. Porque ahora estoy viendo en la comunidad el tipo de personas que son como de la agencia, como que es parte de la maquinaria, la estructura maquinaria. Y a veces es muy difícil hacer cambios en las regulaciones existentes. Hay mucho trabajo positivo que se ha hecho con respecto a esto, por ejemplo, en los puertos, pero cuando tú te enfocas en la parte de las comunidades de Haití, te das cuenta que hay otra cultura, otra forma de visualizar y ver las cosas. Si nos vamos por el puerto de Los Ángeles, vemos que se puede ver que hay camiones que están limpios, que son eléctricos y hay intensivo para eso, pero hasta cuando te vas a la parte de las otras comunidades te das cuenta que hay más de esos camiones sucios, que hay de esos camiones que tienen más problemas de emisión y básicamente lo tienen que poner en locomotora para poder ser enviado a las áreas más pobres. No tienen realmente la estructura para la electrificación, para que camiones con capacidad como eléctricos puedan ir a esas áreas. Y básicamente son los camiones que son enviados a esas zonas, son enviados que están produciendo mucha contaminación, inclusive también con las locomotoras también. La tecnología realmente no está siendo utilizada en todas las áreas, sobre todo en los puertos que no necesariamente son los puertos como de importancia, entre comillas. Es desafortunado, pero estas motivaciones para una emisión más limpia, nada más están siendo áreas y otras áreas más clave las están dejando a un lado. Porque los transportes donde que realmente producen más problemas de emisión básicamente se consiguen en los puertos más que en las otras áreas realmente. En este momento yo me siento muy frustrado porque es como que un juego de adentro para afuera, un juego que no sabemos qué es lo que está pasando y que esto desgraciadamente está afectando a nuestras comunidades. Hay gente que entra y salen de estas agencias y toman decisiones y entran y salen. No hay una continuidad en la política y en el liderazgo, entonces se convierte realmente en una frustración.
no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque esto es algo que es una frustración que está que es continua, porque la gente entra y sale. Andrea es la próxima persona. ¿Cómo está? Mi nombre es Andrea y yo soy de la gente del grupo de personas de la Inland Empire. Quiero traer dos puntos acerca de que uno de los puntos que queremos, hay un problema en la parte de tren. Hay una cuando estaba manejando en la autopista, me di cuenta que había una cantidad de camiones con container. Pareciera que estuviéramos viajando de Long Beach hasta en la autopista, pero vemos que hay cantidades y cantidades de camiones, muchos están pasando por el lado de comunidades y esta área la están usando con mucha continuidad en las áreas donde viven muchísimas personas. Hay muchísimos miles y miles de camiones en la zona la zona del Imperial y en mi mente me preocupa porque esto es muy similar a cómo porque no hay razón para cual estos camiones no deberían ponerse en locomotoras y llevar a su destinación. Pero es impresionante porque todos los rieles de los trenes es un área muy peligrosa, realmente muy peligrosa para vivir. Y eso pasan por nuestras comunidades y tenemos que tener cuidado cómo nosotros movemos el cargo a través de estos vías ferroviarias, porque realmente tenemos que ver nosotros cómo hacemos para que haya más seguridad. Tenemos que ver cómo podemos electrificar estas vías de trenes de manera de hacerlo más consciente acerca de la gente. Muchos países como Japón, como en Asia, todas estas áreas, estas áreas de ferrocarril están siendo electrificadas. No hay razón por la que no se puede hacer, porque no podemos hacer esto. O sea, la idea es básicamente la idea de parar el gas y la emisión de gas es para evitar la contaminación en nuestras comunidades, pero entonces tenemos a estas cargas de trenes que pasan por nuestras comunidades y con una carga que realmente está afectando a nuestra comunidad. ¿A quién realmente se está beneficiando de esto? O sea, podemos, ¿cómo podemos pensar en hacer una vía ferroviaria efectiva que pase por nuestras comunidades cuando realmente sin pensar cómo se puede afectar a nuestra residencia, a nuestra gente? Tenemos que pensar en cómo esto va a cambiar, cómo vamos a realmente efectivamente a estructurar nuestras vías ferroviarias para que sea una para pasajeros y otra para cargo. Esa parte es muy, muy importante para que no afecte a nuestras comunidades. Y en San Bernardino tenemos un área de ferroviaria enfrente de nosotras. Esos son miles y miles de camiones, al menos 100 en hora. Y a veces tenemos CART que ha tenido la oportunidad en la parte de las recomendaciones de realmente enfocarse en estos camiones que están tomando o que tienen viajes cortos. Ok, entonces, ¿qué CART está haciendo para expandirla, para ser más eficiente? ¿Qué hacemos para que estos camiones que están haciendo viajes cortos puedan básicamente pueden utilizar más bien camiones eléctricos en vez de usar realmente, en vez de utilizar camiones que tienen emisión? Así como podemos estar pensando en la parte de la parte ferroviaria, que es tan importante. Y lo voy a dejar. Sí, vamos a hablar con que los panelistas puedan aportar su información.
empezar ahí primero. Esas son las prioridades. Personas que están dejando frente a sus partes, escuelas, la puerta y también los otros. Muchas veces uno pide separar, pero vamos a necesitar dos, pero van a ser incluidos en esta primera inicial. Y ese sector de carga pesada que se está operando el equipo de cero emisión tenemos está pasando ahorita. Estamos viendo cómo podemos cambiar esta infraestructura y queremos ver, estamos tratando de cómo podemos empezar lo más pronto posible. Y queremos hacer su voz y las oportunidades de participar en la comunidad, en las juntas. Y también quiero que recuerden a nosotros de que también las comunidades, las personas queremos ver diferentes sectores, personas el área de San Bernardino, principalmente allá, que también se mira así en las autopistas. También se miran muchos y muchos camiones. Hay mucho más solamente las emisiones que están pasando allá. También la de crecimiento de los vecindarios. Gracias por sus comentarios, han sido escuchados. Podemos comenzar el año 2023. Tomar Kevin dijo, pero hay un proceso que tenemos que pasar y estamos viendo dónde podemos empezar lo más pronto posible para comenzar a cortar estas cosas, especialmente por tráfico, porque también ha sido así en el pasado, los camiones están en los vecindarios y realmente quiero decir, quería agregar a ese comentario. ¿Había alguna mano levantada? Persona que quisiera hablar un poco de esto. Sí, vamos a hablar de las cosas. También va a haber antes de esto. Me gustaría ver si alguna persona que fue presionar así es para quitarle. Ninguno, entonces podemos proceder. Anda para adelante. Puedes compartir entonces tu pantalla para la decisión. Sigue escuchando y que comparta tu pantalla. ¿Puedes ver? Sí, sí lo vemos. Como dije antes, algunos de los comentarios que nosotros tenemos a un nivel más alto, se pueden ver rápidamente. Si hay algo que necesita claridad o tal vez algún comentario adicional, siéntase en la libertad de poner en la caja de chats para tomarlos en consideración. Entonces, en un momento más, entonces vamos a mover la pantalla porque hay otra página. Y una vez más, nosotros vamos a tener todos esos comentarios y las notas públicas para que se pueda hablar más en detalle de esto. Alguien dijo que este video se está siendo también grabado y también se va a poner, va a estar disponible.
Tenemos un tema más antes de terminar la noche. Tenemos un tema más. También el cruce de las fronteras. Bien. Y alguien va a estar dando la presentación con respecto a esto. Gracias. Bien, bien. Buenas noches. Yo soy el encargado de esta sección, Carlos. Esta última sección va a cubrir y también los puntos de entrada y también también el tráfico de que viene de México hacia los Estados Unidos. Es bastante emocionante. También tenemos los lugares de entradas, son las instalaciones que controlan la entrada, salida y entrada a los Estados Unidos. Esto se encarga de las personas y el carro, como ustedes pueden ver estas fotografías. El cruce de California tiene mucho tráfico. Como pueden ver de que en la parte de arriba hay una línea de camiones que están en línea. Y uno puede ver el número de camiones que pasan, que cruzan la frontera. Y también hay una línea de camiones que están fuera de la frontera y están ahí con el motor parado y están causando también un impacto en nuestra. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos los puertos de entrada. Como pueden ver, son las puntos y están también están estratégicamente localizados en el corredor, en la parte oeste de la frontera. También áreas residenciales, también hay instalaciones de distribución, fábricas, también hay bodegas en los dos lados de la frontera. Hay personas que trabajan ahí y también viven ahí cerca y afecta a las personas que viven ahí cerca. Bien, para darles una idea a ustedes del volumen de tráfico que cruza la frontera, esta transparencia muestra el número de camiones que pasan cada día y sigue el crecimiento del comercio de México, los Estados Unidos, el número de emisiones que causan estos camiones y también los problemas adicionales que esto podría tener en un futuro. Como se puede identificar aquí y también la parte esta cosa, primeramente también el crecimiento que está pasando en la próxima década, próxima transparencia. Bien, entonces no hablar mucho de esto porque todos ya sabemos el impacto de la salud, de lo que causa esta contaminación del ambiente. Probablemente podemos también tal vez brincarnos esta transparencia. Bien, como mencioné anteriormente, regulaciones para los camiones de carro, pero son de diferente tipo. Del equipo que se está elaborando, ya sea en los lugares de entrada y también las instalaciones, ya sea en la frontera y también a lo largo del estado, las regulaciones que tenemos en lugar. También tenemos algunas del pasado, pero sería también camiones con un aire más limpio y también motores de diésel más limpios. Estamos nosotros enfocarnos en que todos estos camiones tengan una emisión cero en un futuro. Bien, aquí también hay información para que ponerse en programación, si en la libertad de comunicarse. Gracias, Andrés. Antes de que lleguemos a la discusión, vamos a llegar al final. Ese es un tipo de preguntas abiertas. ¿Cuáles son sus preocupaciones de los camiones que pasan por tierra, los puntos de entrada? Hay una caja ahí donde usted puede poner sus respuestas. He notado que una persona tiene problemas con el Wi-Fi. Puede ser también su teléfono celular y marcar 30. O también puede mandar un texto al 2233. Tenemos dos hasta el momento. También en México.
también son los camiones. También las estándares de emisiones son diferentes en México y en California, en los Estados Unidos. Sí, claro que también se puede implementar el motor muerto, tal vez se puede implementar la tecnología que tienen los carros, también con los camiones, no sé, pero es una pregunta muy interesante. Sí, de aquí tenemos otro más. También eso puedo ver, por ejemplo, la larga línea de camiones que están en la frontera, en las comunidades cercanas. No, la ley 2 SB 210 del cargo de carga internacional, si cubre esto. Ese sería tal vez un tema para el panelista de un segundo. Claro, entonces voy a dar los 30 segundos para que las personas puedan poner sus respuestas. La pregunta es cuál es su preocupación o de las camiones que entran o que cruzan la frontera. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir entonces el piso para hablar de este tema en particular, de algunas de las preguntas o comentarios, los primeros dos temas. También esos son bienvenidos en este momento. A menos que tengamos algún comentario, no miro ninguna mano en este momento. No miro ninguna mano levantada. Hay algunas preguntas de alguna persona en el teléfono. Puede presionar estrella 6 para para poder hablar. ¿Hay alguna pregunta de la línea de conferencias en español? No tenemos ninguna ahí tampoco. Kevin, adelante. Una pregunta rápida. Y yo creo que tengo un amigo, Luis Homero, que no está presente para hablar de los problemas en la pasada. Es un problema para ellos que han movido todo el puerto de acceso al condado imperial. Ya no están usando el lado de Tijuana. Tengo entendido eso también. También los camiones de México no pueden viajar sino solo unas cuantas millas aquí en los Estados Unidos. Bueno, también, pero cada día nosotros estamos viendo estas cosas. Yo, muchas personas, especialmente problemas relacionados a la inmigración, que de alguna vez que los camiones de mexicanos era la causa de contaminante, especialmente en la parte sur de California y algunas partes de los Estados Unidos. Así que, una vez más, las primeras declaraciones que hice son correctas. Yo, la verdad, me gustaría tal vez que se haga un mejor trabajo y necesitan tal vez una campaña
para que la palabra, para que esto se dé a conocer, porque las personas necesitan saber, porque hay, sería la parte anti-inmigrante y también la parte del aire, pero no lo escucho aquí regularmente, pero es parte de la creencia de que muchas personas, yo creo que tal vez hay personas en estas llamadas, pero se lo voy a dejar a ustedes para que me corrijan o para que vean estos hechos en sí. Gracias. ¿Hay alguna persona en el panel que le gustaría responderle a Kevin? Muchas gracias, Kevin. Claro, podemos hablar de los tipos de estándares de los motores de diésel, de camiones que vienen de México a los Estados Unidos, especialmente a California. Yo creo que el hecho está así de que los vehículos diésel también causa un impacto social, sí. Una persona está tratando de minimizar algunas partes, enfocarse en las personas de que siempre y cuando estos vehículos están produciendo una emisión, causa un impacto, pero tratamos de reducir esto. Y eso es la única solución que nosotros pensamos en la solución, pero gracias por tus comentarios y claro, y eso va a ser importante para nosotros. Kevin, veo que tu mano todavía está levantada. Te voy a quitar, te voy a dar el micrófono. Claro, es que tengo problemas con la tecnología aquí. Bien, no, eso no contestó. Bueno, no, yo estoy de acuerdo, sí, gracias. No hay ninguna duda de esto. No podemos hablar de eso toda la noche, pero claro, pero de que tal vez la velocidad en que esto pueda pasar, eso sería la pregunta. Queremos nosotros acelerarnos un paso más acelerado, pero todavía no hay ninguna persona en el panel que tenga la respuesta a esto. Pero el puerto de entrada a los Estados Unidos en California se ha movido a Calexico en este momento. Yo eso es lo que tengo entendido. He estado varias veces en ese puerto y he visto el tráfico de los camiones que no cesan, solamente para ellos. Y, y veo, hay muchas personas, pues, y la idea de que estos camiones sin ningún permiso de destino, ellos no pueden viajar unas cuantas millas, solamente tienen que ir, desconectarlos y dárselos a un camión de este lado americano. Esto es correcto. Yo no sé, si yo no tengo la información correcta, por favor, yo me hago. Te puedo ayudar con la primera pregunta, Kevin. Claro. Pues, puedes traer la gráfica donde muestra todos los camiones que están cruzando la frontera. Tu pregunta, sí, claro, el cruce de camiones por el lado de Tijuana ha sido cerrado, ¿es correcto? Ese que está ahí, estos son los puertos de entrada de lo que estamos hablando para los camiones comerciales. La verdad no lo puedo ver, está un poco más pequeño y ese es un problema que te lo puedo leer. Sí, claro. Entonces estaba refiriendo a cambio al punto de cruce que está en Calexico en la parte izquierda y las dos y también al lado derecho es la mesa de Otay. Una vez más. Esos dos están en el condado imperial, ¿correcto? Sí, entonces sería Calexico. Calexico y esas comunidades. También el tráfico que pasa también. Todo eso pesado está en Calexico. Entonces, ¿cuánto es la distancia que los camioneros, los camiones mexicanos pueden viajar aquí en los Estados Unidos? Yo, a la verdad, ¿sabes tú la respuesta a esto? O no, yo a la verdad no estoy seguro. Yo sé que hay algunas limitaciones con respecto a eso, pero, no te puedo dar una respuesta correcta. Tal vez lo podemos investigar más adelante. Y tal vez si tiene algún destino, tiene un permiso de algún destino final, yo creo que tal vez pueden tomar un descanso.
no se pueden salir del lugar o llevar a otro lado, ir. Yo creo que se necesitan requisitos para en el momento que crucen la frontera. Bien, una vez más, el método está afuera. Bueno, he escuchado de miembros de la Junta en el distrito que están diciendo esto, pero eso muchas veces está en el camino. Si alguien puede ver esto, si nos pueden dar algo en que apoyarnos, que nos podamos referir, sería bueno. Que hace Tony, la cosa que puedo agregar es que las regulaciones que nosotros tenemos se aplican igualmente, ya sea si son de México, Canadá o de cualquier otro lado. Ellos están sujetos a las mismas regulaciones cuando entran a los Estados Unidos. Gracias. Gracias, Kevin. Y la próxima persona que tenemos con la mano levantada es Lani. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien, qué bueno. Buenas noches a todos. Este es Lani. Y también muchas de las cosas de las que estamos hablando hemos estado hablando de años. Los camiones han estado por muchos años, pero también han estado contaminando por años. Sabemos de esta situación. Está pasando y sigue pasando. Y a la verdad, me ponen los nervios de punta. Tenemos una situación en la comunidad. También tenemos muchos indigentes. Una industria donde tira sus desechos de concretos. Una compañía que también que no tiene tal vez permiso por los últimos 20 años. Y también los camiones. Y todos esos camiones constantemente pasan cada día, cada día. Y andan rociando esto. El concreto, yo pienso de que para respirar, yo estaba leyendo de esto. Y podría también que cualquier persona que estuvo trabajando alrededor de este tipo de polvo o partículas más de 8 horas y aún. Y también tenemos indigentes ahí a un lado. Y los camiones entran y salen de este refugio y llevan el concreto. Y estaba viendo esto, cómo tú puedes operar una instalación sin permiso. Es como que tú vas a un restaurante. Yo creo que nadie verá un restaurante y que no ha sido inspeccionado en 3 años. No, porque tal vez algo no está bien. Entonces es como puedes pasar todos estos, trabajar, operar un restaurante en esa condición. Tal vez es un tipo de... Tenemos que hacer algo con respecto a esta situación. Esto es bastante urgente. Las personas constantemente, diariamente, y son como 120 trailers, y que también el refugio de los indigentes está ahí, pasan frente de Dios. Yo sé, yo conozco. Es un proceso difícil ahorita, pero cuando las vidas están en riesgo, algo tiene que hacerse. Y la cosa es que ahí nadie va a ir y medir PM2.5. Yo no comprendo esto. ¿Por qué? No tiene sentido. Nadie quiere medir esos niveles. Seguimos, lo pedimos una y otra vez. Es la única forma en que esas organizaciones tienen que poner los pies en la tierra y corregir estas cosas, ayudar, ver, por ejemplo, cuando piden fondos para la educación, para investigaciones, pero también que ayudar a las personas de esta comunidad. Las personas están muriendo despacio y sin saber. Van a los hospitales, los doctores no saben qué es lo que está pasando, pero tal vez
esperamos que reciban ayuda, pero no solamente le dan medicina, algunas drogas, y los individuos vienen a ser adictos a estas. Eso no está correcto. Algo tiene que hacerse con respecto a esto. Y esta comunidad, el trailer, ese refugio de indigentes es 95% son personas de color, esos individuos. Y ellos están rodeados también por los ferrocarriles, donde ellos cargan contenedores. Cuando yo estaba ahí, también estaban limpiando ahí también, estaban limpiando esto. Y muchas veces son desechos reactivos que los ponen ahí y los mandan aquí, pero aquí ellos están ahí en esos contenedores por meses antes de moverlos. Y entonces también es un desecho radioactivo y los ferrocarriles están atrás de donde están estos refugios. Yo creo que no están más de 50 yardas. Y esos contenedores están ahí parados, cargados. Y solamente es que no están ahí. Es un problema que necesita ser corregido. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Gracias, Lani, por esos comentarios. Y es importante. Nosotros sabemos que hay retos en ese distrito local. Y vamos a ver algunos de estas preocupaciones. Pero te agradecemos el hecho de que puedas compartir esto con nosotros. Pues solamente estaba viendo el tiempo, quiero respetar el tiempo, tenemos algunas preguntas más, pero antes de ponerlas, quiero recordarle a las personas que la parte 2 va a ser jueves, va a empezar a las 5 de la tarde y también, entonces los temas van a ser bodegas, aeropuertos, procesos. Asegúrese de reservar algún tiempo, póngalo en su calendario. Entonces, vamos a rápidamente a tomar preguntas, respuestas. Sí, esas son algunas de las preguntas, lo que pusimos de lo que se trató la reunión, cuál es la mejor forma de que ustedes puedan participar en y oportunidades hemos escuchado el día de hoy. Entonces también tenemos talleres, aumentar más participación de una forma remota, oportunidades, yo creo que escuchamos. Un comentario de tal vez de reuniones virtuales, tal vez más reuniones en la comunidad. Yo creo que he indicado en el chat es que es algo bueno donde las personas pueden tal vez comenzar estas reuniones por las noches. Creo que a las 5 de la tarde es una buena hora de empezar o tal vez puede ser un ajuste en la hora con respecto a eso. Si ustedes desean escoger otros, también lo pueden poner en la caja de chat. Creo que tal vez van a haber más reuniones de la comunidad por las noches. Actualmente es lo que lleva la delantera. Para las personas que no han participado en los talleres anteriormente, en lo que nosotros llamamos talleres, son reuniones donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo hablando, presentaciones y también detalles técnicos y también no queremos enfocarnos en tal vez para ver el tipo de trabajo que está haciendo. Gracias, Andrea. Una cosa que también estoy notando es que, claro, nadie seleccionó B, el aumentar. Sería bueno saber cuáles son las preocupaciones de usar ese tipo de comunicación,
de comunicación. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cómo puede CARP poder ayudar más en las acciones que se necesita la comunidad? También cualquier otra información, materiales con información considerar para regulaciones y por supuesto una opción de que no está listada aquí, que os indica otra. Tal vez si nos pueden dar detalles en el chat. Okay. En esta pregunta, Entonces, en pareciera esa que pregunta, participar en el Distrito del Aire, la comunidad en cuestiones de la comunidad. sí, tal vez Si tiene, por favor, que está opinión trabajando acerca para, de qué es lo mejor para ustedes, nos gustaría saber también lo eso pueden poner en en el nuestra chat, caja si de lo chat. pudieran poner. Sobre todo, parece ser que, sobre Claro, todo porque esa es la esa es la opción opción que aparentemente es que universal. todo el mundo realmente seleccionó. La próxima pregunta, La próxima una pregunta, pregunta una más más después de esta acerca que está de aquí. ¿qué temas le interesa para ¿Cuáles son futuras los reuniones? temas que ustedes estarían Entonces venimos a estas interesados preguntas. para nuestro próximo? Nosotros usamos Evaluación, esto para informar ya tenemos cuál es el la tema ley que de vamos a hablar, la evaluación de impactos también los acumulativos, impactos la en la ley de comunidad, calidad ambiental SICUA, de y también California, la ley de las California, embarcaciones comerciales también los barcos portuarias, comerciales, las regulaciones la que se está parte de madera desarrollando. compuesta, la evaluación de riesgo para la salud. Tenemos actualmente un equipo Vemos como existente para hacer enmiendas a las estos, pesticidas, los pesticidas, camiones, arrastre, flotas de unidades de también refrigeración de camiones, y transporte también se cubre una variedad de camiones, y y también otros. unidades Si le escribas refrigeradas, en el y chat, también si tienes otro otra opción que no está aquí, si lo puede escribir en el chat, te lo agradecería. chat. También tenemos SICUA. Vemos que la calidad ambiental en California Una y cosa la que sería evaluación de bueno riesgo de saber, salud está al final. como yo Va a creo haber que va a haber una sección acerca sesión de con eso. respecto a ¿Qué esto, te gustaría, pero qué te creo que les gustaría ver qué que te se hablara. gustaría que se discutara? SICUA Parece que CICUA, es la ley de la ley calidad ambiental de de calidad California, ambiental de California, es una de las y para de ver los estas temas que divisiones están más interesados. también tenemos un comentario de varios proyectos relacionados al cargo en los puertos marítimos. ¿Algo más de lo que gustaría hablar? Mucha información hacia alguna área de la Sería de cita mucha te ayuda. gustaría que se discutieran. Si la pudieras poner en el chat, sería de mucha utilidad. Yo veo Muy que bien. nadie seleccionó las Nadie ha embarcaciones seleccionado comerciales también portuarias. balsas comerciales. Tenemos ciertas También. regulaciones con respecto a esa área. Básicamente Esto se va a poner en la Junta en noviembre. de noviembre Noviembre va a haber unos 2021. cambios del 2021. Veo alguna estabilidad. También quiero tomar la última pregunta. Hay otra pregunta que quisiéramos hacer. ¿Estarías interesado en asistir a más reuniones como esta? ¿Estarían ustedes interesados a más reuniones como esta? Es simplemente una respuesta sí. La opción es muy o simple, no sí o está no. seguro. Ahorita dicen sí. Sí, Pero si alguien quiere si responder tienes no, está bien una también, lo podemos respuesta agregar. diferente a la que tenemos aquí, pues ponlo en el chat, ¿no? Tal vez.
Tal vez esta queremos ver estructura, cómo esta forma de podemos estructurar, mejorar esto, cómo podemos hacerlo, los cambios que cómo hacerlo más debemos hacer para que poderlo hacer más para usted. necesario para que ustedes puedan asistir. Estoy viendo que veo un sí Actualmente estoy universal. viendo un sí universal. Vamos a cerrar esto y vamos a compartir. Entonces las vamos a notas terminar esto. aquí. Quiero ver las notas rápidamente. Ok, vamos a revisar estas notas. Las notas que nosotros Con respecto tenemos a la parte de la sección de la sección del la- paso, puntos de pasos. de la También un par de sección preguntas ahí que nosotros vamos a del poder, border, de la entrada, que dijo Kevin, del cruzar de la entrada, sobre todo los camiones que que los vienen camiones de México, qué tan lejos la entran idea aquí a es California, reducir la emisión, la distancia de, y también la parte de para motivar la Calexico, pero los otros tecnología, están ya que también. automáticamente Algunas clarificaciones que se simplemente necesiten o preguntas adicionales simplemente para apagando el que tal vez se vehículo. necesitan ser preguntados. Lo vamos a poner en chat para que Aquí de esa hay forma varias preguntas esas notas que nosotros se tenemos, capturaron con estas respecto a lo que van la a ser gente abiertas opinó, al público. pero si tienes algo diferente, ponlo en el chat. Con esto, Entonces con esto, estaba viendo el tiempo. gracias a Quiero todos dar por gracias a todos participar. por participar. Creo que ya pasamos de las 7 y una vez más. Yo aprecio Espero mucho verlos que estuvieron presentes el jueves y a las 5 para la parte 2 quiero saber que vamos de a esta seguir plática. el jueves Gracias a todos a por las 5 para participar. continuar con Gracias a los conversación. panelistas Gracias a todos. y Gracias y también a disfruten todos. Disfruten el resto de la noche, noche. el resto de la noche. Gracias.